Hola chichis, espero que os encontréis muy bien a pesar de que el clima astrológico se está revolviendo bastante desde hace ya algunos días. En particular, este último fin de semana tuvimos ese perfeccionamiento de la cuadratura de Marte y Plutón, de la que os hablé ya en el post que dedicamos a octubre, que se sintió particularmente densa, particularmente pesada. Hemos estado viendo también expresiones a nivel político, colectivo, geopolítico, especialmente, ¿no? Expresiones bastante duras de lo que es esta cuadratura como indicador astrológico, pero también a nivel personal se han estado sintiendo las cosas bastante pesadas, especialmente desde la última semana, ¿no? En realidad, ahora que nos aproximamos a este primer eclipse de la temporada, las cosas tienden también a intensificarse un poco, pero yo os diría que no os precipitéis a sacar conclusiones, porque en principio los eclipses también suelen tener un cierto punto ciego que requiere también de un tiempo de desarrollo para poder comprender, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues un eclipse se trata de una luminaria que se apaga, entonces ahí sobre todo, pues digamos que es un momento de intensidad, un momento definitorio, pero que está algo exento de conciencia, por lo menos mientras estamos dentro de esa atmósfera, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que los eclipses, como siempre os digo, catalizan procesos que pueden ir esclareciendo progresivamente muchos asuntos, pero posiblemente necesitemos aún la perspectiva que nos da el tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, un eclipse de sol como el que vamos a tener ahora, el 14 de octubre, va a ser un eclipse de sol en el grado 21 de Libra. Es el primer eclipse que vamos a tener en Libra desde hace muchos años, como veremos después, ¿no? Un eclipse de sol no deja de ser una luna nueva, es decir, un momento en el que cerramos un proceso que viene de atrás para iniciar otro. Una luna nueva es al fin y al cabo esto, ¿no? Un punto de reseteo, un punto de inflexión a partir del cual desarrollamos un nuevo proceso que veremos progresar a lo largo de 6 meses después de esta luna nueva eclipsada, ¿no? En esta ocasión se tratará además de una luna nueva eclipsada, que es lo mismo que decir un eclipse de sol, que va a ser anular. Eso quiere decir que va a ser un eclipse de sol bastante cercano a los nodos, cercano a ser total, ¿no? Lo que sucede es que como la luna está bastante alejada de la Tierra en el momento del eclipse, no llegará a ocultar totalmente al sol como lo suele hacer en otras ocasiones. De modo que se va a ver este eclipse como la luna tapando al sol, pero dejando entrever un anillo de luz a su alrededor. Es por esto que se conoce como eclipse anular. Si estáis decididas a contemplar el eclipse, va a ser visible especialmente en todo el continente americano. Se va a ver en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Colombia, partes de Brasil. Se va a ver prácticamente en todo el continente americano, a excepción de la parte más septentrional. Entonces, si queréis contemplar el eclipse o lo que fuera, pues va a ser visible ahí nada más, ¿no? En principio esto es interesante porque hay toda una tradición astrológica que también contempla, ¿no?, que las áreas más afectadas por un eclipse suelen ser esas áreas geográficas desde las que el eclipse es visible. En realidad nos va a afectar a todas las personas, ¿no? Además, nos va a afectar de modo desigual dependiendo de cómo este eclipse interactúa con la carta de cada una. Entonces, este eclipse sobre todo va a afectar a aquellas personas que tengáis emplazamientos en vuestra carta natal en la segunda mitad de los signos cardinales, muy especialmente los signos cardinales, ¿no? Libra, Aries, por supuesto, Cáncer, Capricornio, y luego también quienes tengáis emplazamientos en la segunda mitad de cualquier signo, pues también va a haber seguramente algún aspecto, ya sea mayor o secundario, con el eclipse. Entonces se tratará también de que cada una pues haga sus cábalas, ¿no?, con su propia carta natal para poder dilucidar qué es lo que estaría activando el eclipse, ¿no? En principio, también es interesante observar cuál es la casa de nuestra carta en la que cae ese grado 21 de Libra, porque ahora empezamos una aventura particular en esta zona de nuestra carta. Llevábamos muchos años sin
sin tener eclipses en esa zona de nuestra carta y ahora ya le llega el momento, ¿no? Los eclipses van rotando por el zodiaco siguiendo la brújula de los nodos. Sabéis que los eclipses suceden cuando las luminarias, el Sol y la Luna, se alinean con los nodos, ¿no? Cuando tenemos una luna nueva o una luna llena que está cerca de los nodos lunares. Ahí es cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean y se forman los eclipses, ¿no? Entonces, llevábamos mucho tiempo sin tener eclipses en esta zona Libra y ahora ya le llega el momento a esa casa de nuestra carta astral, ¿no? Los eclipses suceden en la misma pareja de signos en ciclos de 18 y de 9 años, de modo que, por ejemplo, yo diría que una de las formas más adecuadas, ¿no?, para saber un poco qué esperar a nivel personal de cualquier eclipse es mirar qué tipo de asuntos desencadenaron los eclipses que se dieron en esa zona previamente. Eso no quiere decir que se vayan a repetir las mismas experiencias que vivíamos en aquellos momentos, ¿no? Pero si vosotras recordáis alguna experiencia particularmente interesante o particularmente definitoria, los momentos en que también tuvimos eclipses en Libra en el pasado, seguramente pueda resonaros de alguna manera la temática, porque estarían activando la misma zona de vuestra carta. Y aunque las cosas no sean iguales, por lo menos sí sabéis más o menos qué tipo de asuntos movilizarían los eclipses en Libra para vosotras a título particular, ¿no? Entonces, la última vez que tuvimos eclipses en Libra fue entre 2014 y 2015, pero en aquel momento los eclipses en Libra eran de nodo norte, que es una diferencia no menor, ¿no?, en los eclipses que vamos a estar teniendo ahora. Sabéis que el eje nodal es un eje de puntos matemáticos en donde tenemos al nodo norte y al nodo sur. Bueno, pues los eclipses de nodo norte normalmente nos inclinan a abrir procesos que tienen un punto novedoso, que tienen un punto que nos saca de la inercia o que nos saca de lo acostumbrado y que nos obliga un poco a veces a desarrollar nuevas herramientas ante la vida, de modo que los eclipses de nodo norte normalmente nos promueven, ¿no?, nos mueven a crecer o a aprender cosas nuevas, a salir en definitiva de lo ya conocido o de lo ya controlado, ¿no? Los eclipses de nodo norte suelen catalizar procesos que nos llevan a una situación novedosa, dentro de la que tenemos que volver a orientarnos o volver a encontrarnos, ¿no? Sin embargo, los eclipses de nodo sur, como el que vamos a tener ahora, el 14 de octubre, va a ser un eclipse de Sol sobre el nodo sur. Los eclipses de nodo sur más bien son procesos que catalizan el despliegue de un montón de energía, pero en una dirección que normalmente nos mete en algún tipo de bucle o en una situación que a lo mejor es un tanto inercial o que replica patrones del pasado y que por tanto con el tiempo se va revelando algo obsoleta, ¿no? Cuando tenemos eclipses de nodo sur, a menudo tenemos ocasión de contemplar una vez más nuestros automatismos o nuestras tendencias algo más irracionales, de modo que tienen un punto también de compulsividad un tanto interesante en el sentido de que nos permiten reconocer patrones y aceptar la necesidad de desprendernos de ellos si ya no nos funcionan, ¿no? Entonces los eclipses de nodo sur, como el que vamos a tener ahora, tienen que ver con esto, ¿no? En este caso, al ser un eclipse de Sol, está hablando del comienzo de un proceso, porque al fin y al cabo toda luna nueva es un momento semilla y este eclipse de Sol es eso, es una luna nueva eclipsada, con lo cual es un momento semilla en el que estamos iniciando un proceso en esa zona de nuestra carta donde cae el grado 21 de Libra, pero no deja de ser el comienzo de un proceso en el que progresivamente vamos a ir aceptando que tenemos que dejar ir una vieja manera de conducirnos. Entonces es curioso, ¿no?, porque es el comienzo de un proceso que nos va a ir mostrando que las maneras en que habíamos gestionado esa zona Libra requieren de algún tipo de ajuste o requieren de dejar atrás algo que nos había estado encerrando en automatismos, ¿no? Yo en mis consultas, por ejemplo, utilizo mucho la imagen, ¿no?, de la rueda del hámster
para hablar a veces, ¿no?, de lo que puede suponer el nodo sur. Es como si por mucha energía que ponemos en esos temas que está tocando el nodo sur, estamos constantemente como echando energía, pero eso no avanza. Es como si estuviéramos haciendo rodar esa rueda de hámster que está en realidad en un punto fijo, anclada a la pared, ¿no?, y que no nos deja demasiado salir de ese bucle. Entonces, el nodo sur generalmente activa este tipo de patrones repetitivos, este tipo de patrones en bucle, que nos invita también a soltar inercias y a tratar de liberarnos de una vieja manera de conducirnos, ¿no? Generalmente, además, tampoco se trata de que haya que soltar por soltar, porque también está como muy de moda, ¿no?, hablar de esto de soltar, soltar, y al final pues también parece pues que es lo más fácil, ¿no?, hacer un corte por lo sano y a otra cosa. Bueno, en general este tema de soltar tiene que ver con que no es tan fácil dejar atrás algo que en su momento fue una solución. Es decir, la zona del nodo sur, en realidad, está en conversación con el tipo de soluciones que implementábamos 8 o 9 años antes, cuando en esa misma zona estaba transitando el nodo norte. Me explico. Precisamente la última vez que tuvimos al nodo norte en Libra fue entre 2014 y 2015, y en ese momento los eclipses de nodo norte en Libra nos invitaban a desarrollar respuestas en esa zona Libra o a gestionar esa zona Libra de nuestra carta de una manera nueva que hemos venido utilizando desde entonces, porque fue como la herramienta que habíamos encontrado en aquel momento y que ya nos ha servido durante todo este tiempo. Nos ha servido pues más o menos, ¿no? Nunca hay soluciones perfectas, pero en principio, digamos que en aquel momento, entre 2014 y 2015, desarrollamos una herramienta que hemos estado utilizando desde entonces para lidiar con esa área de nuestra carta. Ahora que el nodo sur está ahí, podríamos estar precisamente viendo hasta qué punto esas herramientas que hemos venido utilizando desde 2014-2015 ya no nos están sirviendo tanto. Entonces, sería un momento en el que probablemente ahora nos veamos intentando articular esas herramientas de siempre, viendo que no funcionan o sintiendo incluso esa impotencia de que cuando intentamos arreglar las cosas utilizando los mecanismos de toda la vida, parece que no nos sirve tanto. Entonces, esto genera muchas preguntas, genera muchas cuestiones, ¿no?, que son difíciles de responder. Y este eclipse inicia esa fase de preguntas, esa fase de perplejidad también, ¿no? Es un eclipse que abre un proceso de perplejidad donde vamos a tener que plantear nuevas cuestiones. ¿Por qué no me está funcionando esto que me había venido funcionando de antes? ¿Y qué cosas me están estorbando para poder ver con claridad lo que estoy haciendo en esta zona Libra, ¿no? En este sentido, es un eclipse que abre un proceso en el que cada una pues, va a gestionarlo con sus propios tiempos también, ¿no?, en donde nos vamos a ir dando cuenta de qué merece la pena conservar y qué merece la pena pues, descartar, ¿no? Obviamente, un eclipse en Libra va a estar activando los signos cardinales, pero especialmente si tenéis a vuestro ascendente o a vuestro medio cielo en signos cardinales, es posible que os afecte de una forma más transversal, pero muy especialmente si ese grado 21 de Libra cae en vuestra casa 1, en vuestra casa 4, en la 7 o en la 10, porque los eclipses en casas angulares suelen tener un impacto más transversal, más general en nuestra ordenación de vida, ¿no?, y pueden sentirse a lo mejor un tanto más desestabilizadores. Pero de todas formas, como siempre os digo, ¿no?, el hecho de que haya un eclipse pues tampoco es nada que temer. Tenemos eclipses constantemente, todos los años tenemos como mínimo 4 eclipses y sabemos perfectamente gestionarlos, ¿vale? Así que no hay nada de qué preocuparse. También quería comentaros, ¿no?, por si también os sirve de referencia para guiaros, que la última vez que los nodos estuvieron de la misma forma en que están ahora, nodo norte en Aries y nodo sur en Libra, fue entre el 26 de diciembre del 2004 y el 21 de junio del 2006. Entonces, si recordáis algún asunto importante en vuestras casas Aries-Libra entre finales del 2004 y mitad del 2006, seguramente también
tenga algún tipo de relevancia para este momento, ¿no? Algo que iniciabais entonces llega a una conclusión natural y empezamos otro ciclo relacionado con esas mismas temáticas, lo que sugiere en realidad que yo no suelo utilizar estos términos, ¿no? Pero sugiere que de alguna forma nos estamos graduando entre comillas, ¿no? En este momento nos estaríamos graduando de un aprendizaje que venimos desarrollando estos últimos 18 años, ¿no? Un aprendizaje o un campo de experiencia que abrimos por primera vez entre 2004 y 2006. Entonces, no sé si eso os resuena de alguna manera, ¿no? Otra cosa que también quería comentaros es que, bueno, este eclipse que dura 5 minutos y pico, es un eclipse de sol el 14 de octubre, ¿verdad? Se va a ver en el continente americano, como habíamos comentado, y inicia un ciclo que vendrá a culminar dentro de 6 meses con otro eclipse en Libra, pero en este caso va a ser un eclipse de luna, ¿no? Es decir, el momento de culminación donde entenderemos del todo los resultados de lo que estemos movilizando en este momento, ese momento de culminación, de reconocimiento, de madurez del proceso, será el 25 de marzo del 2024, con un eclipse de luna que se va a dar en el grado 5 de Libra. Entonces, observad también dónde os cae el grado 5 de Libra, porque ahí es donde vais a cosechar algún tipo de resultado o donde vais a ver la repercusión de lo que esté ocurriendo ahora en ese final de Libra. Entonces, es interesante, ¿no? Si lo tomamos con una perspectiva amplia para comprender el proceso en su conjunto, ¿no? Porque, claro, los eclipses en sí mismos son un poco incómodos a veces, dependiendo de cómo nos pille, puede haber emociones muy intensas y también sensaciones de confusión o de inestabilidad, dependiendo de cómo nos pille, ¿no? Especialmente si tenéis ascendente, sol, luna en Libra o en Aries, Cáncer, Capricornio, ¿no? Puede pillaros más, pero en principio, a pesar de que el momento en el que estamos viviendo el eclipse, si nos toca de forma personal, puede ser muy incómodo o incluso puede extremar nuestras reacciones, ver el proceso como algo más amplio, como algo que va a cobrar significado con la perspectiva del tiempo, puede ayudarnos también a transitar el momento, ¿no? No todo es lo que podamos sentir o pensar ahora, sino que todo esto forma parte de un proceso que veremos también desarrollarse y culminar más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante observar estas zonas de vuestra carta, ¿no? ¿Dónde cae este grado 21 de Libra? ¿Y dónde cae este grado 5 de Libra? Porque en el grado 21 comienza un proceso en este momento y el resultado se verá el 25 de marzo del 2024 aproximadamente en ese grado 5 de Libra, ¿no? Luego también es cierto que tendremos un eclipse más en Libra. Ya será el último en Libra, vamos a tener en total 3 eclipses en Libra, ¿no? El de ahora es el primero. Luego tenemos este segundo eclipse que ya es de luna, el 25 de marzo. Y finalmente tenemos un último eclipse, un tercer y último eclipse, el 2 de octubre del 2024, que este va a ser también un eclipse de sol en el grado 10 de Libra. Entonces, en total son 3 eclipses, este es el primero y podríamos esperar que en este momento estemos empezando a desarrollar una historia que nos va a ocupar durante todo el 2024 e incluso más allá. Por lo menos hasta la primera mitad del 2025 vamos a sentir las repercusiones de eso que está empezando ahora mismo en nuestra zona Libra. Entonces, también teniendo esto en cuenta y pensando a largo plazo, pues yo diría que tampoco hay que precipitarse a buscar ya en este momento las soluciones, ¿no? De hecho, en este momento, el regente del eclipse, que es Venus, está recibiendo una oposición de Saturno, lo que quiere decir que la paciencia, la espera, el tener la templanza y la sangre fría de ver las cosas con distancia puede ser increíblemente útil en este momento, ¿no? Tomarnos las cosas con paciencia, no pretender solucionar ya ciertas cosas por mucho carácter de urgencia que aparenten tener, ¿no? Sí, y después también quería comentaros otra cosa antes de entrar a analizar la carta del eclipse, y es que el 22 de octubre del 2022, hace aproximadamente un año, tuvimos una conjunción de Venus y el Sol en el grado 29 de Libra.
Esa fue una conjunción bastante importante porque Venus y el Sol se unen exclusivamente en 5 signos y tardan mucho tiempo en moverse y juntarse en un signo diferente al que suelen frecuentar, ¿no? Entonces, en este caso, esta conjunción de Venus y el Sol que tuvimos el pasado 22 de octubre fue la primera que tuvimos en el signo de Libra desde hacía bastante tiempo. Y de hecho, ya hasta 2130, hasta el año 2130, vamos a tener conjunciones de Venus y el Sol en el signo de Libra. Algo que en realidad, si lo pensamos desde este momento, desde el presente, e intentamos hacer retrospectiva, pues la última vez que hubo una conjunción de Venus y el Sol fue hace 143 años. Pero ya a partir de este momento, entre 2022 en adelante y 2023, a partir de este momento ya vamos a tener conjunciones de Venus y el Sol por lo menos hasta 2130. Esto en principio es significativo porque las conjunciones de Venus y el Sol, tenéis también el post seguramente en mi canal, ¿no? Si lo queréis volver a ver o lo que fuera. Las conjunciones de Venus y el Sol generalmente inician una fase también relacionada con lo que apreciamos a nivel colectivo y también con asuntos de relaciones, diplomacia, valores, temas de gestión, temas de cómo valoramos cuestiones tan básicas como la vitalidad o la motivación o la confianza, ¿no? Entonces, son conjunciones que marcan bastante el espíritu del tiempo, podríamos decir, ¿no? El sentir de una época. Entonces, las conjunciones de Venus y el Sol en Libra son especialmente interesantes porque Venus es regente de Libra, ¿no? Entonces, estamos empezando a tener conjunciones de Venus y el Sol, o lo que es lo mismo, star points, en el signo de Libra. Y precisamente en este comienzo del proceso tenemos también eclipses en Libra, ¿no? Entonces, esto es interesante porque también podría suceder que ahora estemos comenzando un proceso en esa zona Libra en la que, mirándolo a vista de pájaro de una forma muy panorámica, ¿no? Es decir, mirándolo desde mucha lejanía en el tiempo, con una lupa bastante aireada, ¿no? Digamos que ahora mismo podríamos estar haciendo limpieza en esta zona Libra, vaciando esta zona Libra a nivel colectivo o a nivel social, ¿no? Para tratar de crear ahí, a partir del 2026 en adelante, especialmente, para crear a partir de ahí otro tipo de modelo, otro tipo de plan, otro tipo de forma de vivir eso libriano, ¿no? Entonces, ¿qué representa Libra? Porque es una zona del zodiaco que estamos resignificando muchísimo estos años. Es una zona que estamos revisando, digamos, representa un arquetipo que está en una profunda revisión en este momento, ¿no? ¿Qué significa Libra? Bueno, Libra es un signo de aire cardinal, entonces tiene mucho que ver, como ya sabéis, con la iniciativa y las relaciones propositivas, en donde una de las partes en una relación toma la iniciativa de hacer una propuesta, de negociar puntos de vista y de concatenar acuerdos. Entonces, Libra es el signo de las relaciones, es famoso por ser el signo del romanticismo, las parejas, el amor, etcétera. Pero en realidad, esta idea de que Libra es el signo del amor, yo no lo tengo tan claro, precisamente porque Libra es de aire, ¿no? Y los vínculos afectivos creo que son más de agua, aunque bueno, eso es discutible, ¿no? Pero en principio Libra sobre todo representa relaciones, relaciones de diversa índole. Las relaciones amorosas son solamente una pequeña sección de lo que pueda resultar Libra a fin de cuentas. Libra habla de ese contacto que establecemos con el otro o la otra, esa persona importante o esa otra parte importante que está sentada frente a nosotras en la mesa de negociaciones, ¿no? Es un signo que en realidad tiene mucho de política, tiene mucho también de civismo, de compromiso social. Es el signo de las influencias interpersonales que median en la consecución de nuestros deseos. Es decir, si Aries es lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer, lo que yo me propongo lanzar adelante, Libra es donde yo siento la necesidad
de negociar mis deseos con alguien más a quien estos puedan afectar, porque Libra es una zona en la que buscamos compartir mundo y donde nos damos cuenta de que las acciones de unas personas afectan a la realidad de otras, y por el bien común y porque es más fácil sobrevivir juntas cuando encontramos acuerdos, ¿no? Pues en Libra es donde entendemos la conveniencia también de acatar ciertos acuerdos o de restringir nuestros impulsos personales para tratar de apostar por el bien común. Idealmente, Libra baraja mucho el concepto de la igualdad, la reciprocidad, la justicia, en el sentido de que es por su promesa de justicia, de reciprocidad y de igualdad, por lo que Libra es apreciada o por lo que Libra nos convence, entre comillas, de ceder en nuestros deseos, porque Libra es donde tenemos la aspiración de que si yo renuncio hoy a lo que estoy queriendo, es porque sé que eso me va a convenir mañana y pasado también. Es como que yo renuncio a un impulso unilateral porque sé que a largo plazo es conveniente y es mejor tener un entendimiento o tener un apoyo recíproco, ¿no? Entonces, digamos que Libra no es un signo exento de intereses personales tampoco. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que baraja los intereses personales de una forma astuta y reflexiva, no tanto desde el lugar impulsivo que representa Aries, ¿no? Yo tengo un interés que es la autopreservación, que es algo que tiene mucho que ver con ese eje de Aries Libra, ¿no? Pero para lograr esa autopreservación entiendo en esa zona Libra que me conviene mucho más tener una estrategia social o formar parte de un grupo que ir como una loba solitaria por mi propio camino y defendiéndome por mi propia fuerza, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando no soy suficientemente fuerte como para dominar una situación y salir adelante por mí misma? Entonces necesito de asociarme, aliarme con otras personas. Y Libra tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, Libra también tiene un punto beligerante, tiene un punto de negociaciones. Lo que pasa es que la aspiración de Libra no está motivada por el deseo unilateral de una de las personas que forman parte de una relación o de un acuerdo, ¿no? Sino que Libra está motivada por aquello que conviene a mis aliadas, al bien común, ¿no? De hecho, también para romper una punta en esta visión de Libra que ha quedado como un poco más olvidada, ¿no? Digamos que todos los signos tienen una serie de asociaciones que gozan de una mayor popularidad o de una mayor fama, pero Libra también es un signo asociado a enemigas y enemigos declarados, ¿no? Entonces, a veces es esa otra persona que tengo enfrente, mi contrincante, ¿no? Lo que también representa Libra. Entonces, Libra no es solamente margaritas y paz y amor. También tiene eso, tiene mucho de eso, ¿no? Pero digamos que Libra también tiene como esa astucia, ¿no? Esa astucia de los signos cardinales. Entonces es un signo muy político, tiene mucho ardid, tiene mucha capacidad de influencia, es un signo de aire, es inteligente, ¿no? Entonces, digamos que Libra es mucho más complejo de lo que pudiéramos pensar en un comienzo. Por supuesto, un eclipse de nodo sur, un eclipse de sol de nodo sur en Libra. Divorcios, separaciones, relaciones, por supuesto que sí. Cambios de marca, cambios de imagen, lavados de cara, cambios de liderazgos, especialmente porque un eclipse de sol siempre tiene que ver con un apagón de una personalidad, ¿no? Cuando hay un eclipse de sol, el sol se apaga y luego vuelve a aparecer. Y eso, desde la astrología tradicional, también se explicaba como si un dragón se hubiera comido al sol y luego vomita al sol. Y es como otro sol diferente. Es casi una especie de reseteo de lo que significa el sol. Un eclipse de sol desaparece y vuelve a aparecer, pero con otra luz. Entonces, es un giro en el orden natural de las cosas. Eso representa un eclipse especialmente de sol, ¿no? Es un giro en el orden natural de las cosas. Ahí donde se esperaba que hubiera luz diurna, hay oscuridad, hay noche.
Entonces hay una sensación de apagón de conciencia o de giro en el orden natural de las cosas, en donde repentinamente las cosas se aceleran. Es como si hubiera una fuerza mayor que interviene en esa ordenación natural y que da un giro a las cosas tal y como venían estando establecidas. Y en particular el Sol tiene mucha asociación también con líderes y lideresas, especialmente en la astrología tradicional. Más bien el Sol se asociaba a líderes, hombres, ¿no? Y reyes y demás. Pero bueno, eso también se podría ampliar un poco el espectro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los eclipses de Sol suelen considerarse tradicionalmente también perjudiciales para ciertos modelos de liderazgo, para ciertas personas que están en el poder, ¿no? Y sobre todo se asocian a cambios de mando, cambios de mandato, ¿no? Cambios de poder, especialmente. Que eso, en el caso de este eclipse, se va a ver también de una forma muy clara, ¿no? Porque es un eclipse de Sol en cuadratura a Plutón. Entonces, claramente, aquí habrá alguna figura, por lo menos popular o poderosa o visible, que salga perdiendo y que genere pues toda una historia de drama o una historia que narrativamente pues pueda tener también un interés, ¿no? Pero bueno, digamos que sobre todo, ¿no? Un eclipse de Sol, nodo sur, Libra, tiene que ver con desmaquillar las apariencias también. A mí me lleva mucho este eclipse a esa imagen, ¿no? De la actriz que lleva un tiempo largo en escena y que por fin, ya cansada, después de haber trabajado un montón, se está quitando el maquillaje en su camerino, en un entorno como más íntimo y más privado, reflexionando acerca de su performance, ¿no? Sobre todo porque Venus, que es el regente de este eclipse, ha estado muchísimo tiempo en Leo, entonces es como esa actriz cansada, ¿no? Ya Venus está en Virgo, está recibiendo la oposición de Saturno y además, claro, la oposición de Saturno a Venus y luego también Plutón en cuadratura a las luminarias. A mí me sugiere mucho que en este eclipse hay una atmósfera de gran silencio. Es como algo que nos deja sin palabras o algo que por su propio desgaste requiere como de un asentamiento o requiere de dar un tiempo, ¿no? Y que de alguna manera nos invita también a reflexionar de una forma no tan visible o no tan histriónica, ¿no? Tal vez no sea tanto este eclipse un momento para reaccionar rápido o para tratar de actuar con urgencia, ¿no? Sino más bien es un eclipse para sopesar motivaciones, sopesar desmotivaciones también, sopesar cosas incómodas, cosas que a veces no sabemos cómo nombrar también, ¿no? Y dar tiempo a todo esto, ¿no? Es como si este eclipse sembrara una semillita. Honestamente, no me gusta usar estas palabras porque pueden ser inquietantes, pero honestamente este eclipse no es simpático. Es como si sembrara una semillita de destrucción ahí donde está, ¿no? Entonces, también con Marte entrando en Escorpio, estando en cuadratura a Plutón, Plutón al final de Capricornio, Plutón acabando de entrar directo, Quirón junto al nodo norte. Uf, es que es mucho, ¿no? Este eclipse no es simpático, este eclipse no es amable. Venus rige a este eclipse recibiendo la oposición de Saturno, ¿no? También es... La atmósfera de este eclipse es restrictiva, es complicada. Hay una sensación de encorsetamiento, de que no hay salida, hay algo claustrofóbico, hay algo a lo que le cuesta respirar, ¿no? Es curioso porque teniendo tantos planetas en Libra, en aire, hay algo que se siente difícilmente respirable. Es como una incomodidad que podemos tener en algún ámbito de la vida, ¿no? Y que de alguna forma siembra esa semilla de transformación, pero que es una semilla de transformación que va a tomar mucho tiempo en germinar, probablemente, ¿no? Por lo menos hasta finales del 2024, por no decir principios del 2025. Eso es un poco el aspecto que tiene este clima, ¿no? Entonces no es un eclipse muy simpático. Un eclipse de Sol sobre el nodo sur en Libra, por tanto, tiene que ver, creo yo, con desmaquillar situaciones que hasta el momento
habíamos visto de una forma tal vez algo unilateral y tratar de buscar un cierto equilibrio, una cierta templanza, tratando de volver a leer ciertas situaciones, pero aceptando el lado sombrío que tienen, ¿no? También hay otro tema con Saturno y Lilith tocando a Venus, que es el regente de este eclipse, que es que es como si en este eclipse hubiera una sensación de haber transgredido de alguna manera mm, lemas morales o actividades que habían sido, que habían tenido como un coto o un límite moral o ético más claro. Es como que algo se siente transgresor, algo transgrede nuestros propios límites y ya no nos sirven tanto las fórmulas a las que hubiéramos recurrido previamente. Entonces también es un eclipse que viene a desbancar radicalmente discursos previos que ya a todas luces parecen obsoletos. Viene a desbancar también conveniencias o posturas que parecían inamovibles, ¿no? Entonces, es un eclipse que puede poner en entredicho los compromisos más longevos, ¿no? Porque hay una sensación de que la sombra sale a la luz en algún punto, ¿no? Y es demasiada, ya no se puede negar. Es como quitar el maquillaje a toda una situación que nos habíamos pintado muy bonita, pero siempre habíamos tenido ahí como esa intuición, como esa intuición de que no terminaba de funcionar tanto o de que tenía ahí algún punto ciego, ¿no? Algún punto más oscuro. Y ahora, por cierto, que se me ha ido la voz, también quería comentaros algo al respecto de esto, precisamente, ¿no? Que es que Venus es el regente de la voz. Venus tiene que ver con la voz propia, ¿no? Pero también incluso es un planeta destacado en cartas de cantantes, ¿no? A personas que trabajan con la voz y así. Y Venus recibiendo la oposición de Saturno, además en Virgo. Virgo es un signo muy elocuente, muy vinculado a la palabra y especialmente a la verbalización, ¿no? Saturno en oposición a Venus a mí me lleva mucho a esta imagen también de la cantante que se queda sin voz o una persona que por algún motivo viene a decir algo pero es silenciada, ¿no? Especialmente además porque Venus está en conjunción con Lilith, entonces hay ciertas voces que en este momento perturban el statu quo, es decir, escuchar a ciertas personas supone transgredir una línea y por tanto hay personas que tienen cosas para decir pero que se silencian o que no terminan de ser tenidas en cuenta, ¿no? Porque hay una sensación de que las palabras de ciertas personas o lo que ciertas personas puedan tener que decir es precisamente una semilla de destrucción en algo que hasta el momento habíamos fingido que era normal o que estaba equilibrado, ¿no? Entonces es como si hubiera un deseo de opacar o silenciar el disenso o por lo menos un deseo de establecer consensos muy forzados, ¿no? Entonces hay una especie de incomodidad con que alguien no esté de acuerdo. También esto es algo propio de un eclipse de Sol en Libra sobre el nodo sur. Es el comienzo del fin de ciertos acuerdos que venían dándose desde hacía mucho tiempo. Y esto desde luego es incómodo, ¿no? Porque habrá que reordenar todo una vez más después de que ciertos acuerdos que habían marcado la pauta se rompan, ¿no? Entonces, a nivel político, territorial, geopolítico, yo creo que está bastante claro por dónde va el asunto. No creo que haga falta ser astróloga, creo que con ver las noticias de estos días podemos entender mucho ya, ¿no? Pero también, por otro lado, me llama la atención, ¿no? Porque hay un montón de tendencias económicas que han estado marcando el rumbo de nuestra civilización occidental, ¿no? Podríamos decir, desde los 80, que vienen aparejadas a una conjunción que tuvimos en Libra de Júpiter, Saturno, Plutón en Libra, que sucedió en torno a los 80, ¿no? 81, 82. Y de alguna manera estos eclipses en Libra a mí me recuerdan a esa época, ¿no? Un poco también porque Plutón en Capricornio está tensionando también esa zona, ¿no? Entonces, esa zona de Libra desde hace ya varios años y especialmente de 2020 a esta parte. Y luego también porque Venus recibiendo la oposición de Saturno en este momento, creo que también puede tener que ver con una contracción a nivel de recursos, una contracción a nivel económico, ¿no?
Entonces, creo que de alguna manera los modelos bancarios, de deuda, de préstamo, todo lo que tiene que ver con la gestión del dinero y sobre todo con el modelo desde el que se ha venido gestionando el dinero, ¿no? O los recursos en estas últimas décadas, está en entredicho, ¿no? Entonces, creo que también este eclipse está marcando el principio de un montón de situaciones que ya de forma colectiva se sienten como un punto de quiebre, ¿no? Es decir, el otro día, por ejemplo, fui a comprar fruta, ¿no? Y de repente la bolsa ya no es de plástico, es de cartón, pero sin embargo, todas las bolsas de cartón vienen en una bolsa de plástico, ¿no? Y luego, digamos que hay como un montón de cosas que son puro maquillaje, ¿no? Que en realidad no nacen de una voluntad real de mejorar las cosas, ¿no? Sino que vienen un poco de este deseo como de maquillar una realidad que es destructiva, ¿no? Por ejemplo, el tema del cambio climático, la naturaleza, todo esto, ¿no? El mundo del consumo. ¿Estamos realmente queriendo hacer algo al respecto o estamos asumiendo medidas estéticas que van a contribuir a nuestra imagen de marca? Y ya está, ¿no? Entonces, creo que hay algo relacionado con esas medidas superficiales que solamente son una cuestión de marca o de estatus o de visibilidad y opinión pública, que ya no van a funcionar, ya no van a colar tanto, ¿no? Entonces, yo diría que es un momento en el que los asuntos económicos se ponen serios, también, ¿no? También Plutón entrando directo va a resucitar una vez más este proceso larguísimo de el retorno de Plutón de Estados Unidos, que bueno, digamos que los países viven también el retorno de Plutón al mismo lugar en el que está su Plutón natal, en la carta natal del país. Los países tienen cartas natales, ¿no? Y Plutón tiene ciclos de 248 años. Entonces, Estados Unidos ha estado viviendo este tiempo. El retorno de Plutón ahora va a tener como una última fase, un último pico en este proceso, ¿no? Que es un proceso extremadamente delicado también. Entonces, hay un montón de cosas que están confluyendo en este momento que se sienten inestables a nivel político, especialmente a nivel estratégico, a nivel mundial, ¿no? Y en consecuencia, yo diría que la oposición de Saturno a Venus es, vamos a intentar controlar este caos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, en primer lugar, controlando el relato, controlando cómo se explica la situación y opacando de alguna manera los relatos que cuestionen lo que queremos promover, ¿no? Eso por un lado, hay una especie de intento por controlar el relato de lo que acontece en el mundo, ¿no? Y de lo que acontece a nivel social. Y por otro lado, también es posible que veamos intervenciones que no sean tan usuales, pero que se van a intentar justificar por todos los medios, ¿no? Intervenciones de estados, intervenciones en territorios, intervenciones económicas, ¿no? Entonces, es un momento algo extraño, digamos. De hecho, también tenemos al eclipse, ¿no? A la luna y al sol unidos en el grado 21, muy cerquita de Mercurio, es decir, lo que suceda estos días va a dar mucho que hablar, habrá muchas noticias, habrá noticias que pretendan ser ambivalentes, que pretendan ser equidistantes, a pesar de que difícilmente es posible ser equidistante cuando se trata sobre todo de Plutón en cuadratura a todo esto, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas que rayan lo extremo y que de alguna manera vienen también de una larga historia de desigualdad, de injusticia, una larga historia de abuso, una larga historia de tiranía, ¿no? Una larga historia de miedo. Es decir, Plutón en Capricornio, en esos últimos grados de Capri, está abocado de alguna manera a rearticular un montón de estructuras con las que habían venido funcionando el mundo desde que Plutón entró en Capri en 2008, ¿no? Entonces, ahora que Plutón se está preparando para salir de Capricornio, de hecho saldrá de Capricornio definitivamente el año que viene, en 2024, ¿no? Pero por ahora, sobre todo, está como finiquitando esa zona Capri. Entonces, ahora que Plutón está en ese final de Capricornio, en cuadratura este eclipse y demás, en diálogo, ¿no? Con todos los eclipses en Aries, Libra, en diálogo con los nodos,
pues está presionando muy fuerte ese Plutón para que miremos de una vez estos asuntos, ¿no? De la desigualdad, del abuso de poderes, las injusticias, el declive de un montón de relatos que habían dado sentido a nuestra forma de vida, ¿no? Es decir, Plutón ahí está revelando una y otra vez la crisis de un sistema, ¿no? Entonces, esto también es complicado porque es posible que haya un intento algo desesperado por salvar ciertas fórmulas del pasado y digamos que con este eclipse sobre todo va a haber un primer intento de contención de los cambios, pero no sé si va a ser posible contener los cambios por mucho tiempo, ¿no? En fin, las cosas avanzan y los planetas lentos avanzan y dentro de poco van a estar todos en signos nuevos, ¿no? Entonces, no sé si va a ser posible realmente contener las cosas tal y como eran por mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este es un eclipse algo frustrante donde, en definitiva, personas que encabezaban procesos, personas que eran poderosas o que tenían liderazgos, ven amenazado su estatus o ven amenazada su posición relativa al resto y para tratar de mantener su posición, pues intentarán contener los cambios de forma desesperada, interviniendo en cosas que en un principio no se había consensuado que fueran a intervenir, ¿no? Entonces, es un poco... Claro, tenemos a Lilith en oposición a Saturno. Ese es un aspecto súper destacado en este eclipse, porque el regente del eclipse está bañado de esa atmósfera, ¿no? Entonces, yo diría que aquí de lo que estamos hablando es de la transgresión de la norma para intentar que todo siga igual. Es como un estado de excepción, es eso exactamente, ¿no? Vamos a plantear el estado de excepción donde desde la gravedad de ciertas cosas nos vamos a permitir justificar cosas que en realidad son difícilmente justificables, ¿no? Entonces, eso se puede dar a muchas escalas. No es solamente a escala política, ¿no? También, por ejemplo, a la escala del trabajo, por ejemplo, contratos, negociaciones laborales, ¿no? Con ese Venus en Virgo en oposición a Saturno, temas de ingresos, de economía, de autogestión, temas de gastos, ¿no? Temas de deudas, de bancos, hipotecas. Yo diría que no es un eclipse como para iniciar alegremente un pacto duradero que vaya a conllevar un compromiso largo en el tiempo. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque puede ser un poco difícil después librarnos de las consecuencias que pueda tener, ¿no? Entonces, es un eclipse en el que yo sería prudente con los compromisos que se adquieren, ¿no? Pero bueno, de todas formas, como siempre os digo, es un eclipse que es complicado, pero vamos a poder vivirlo como deseemos plantearlo, ¿no? Podemos vivir este momento perfectamente viendo Los Simpson, que es lo que siempre os suelo decir. Es decir, no va a haber tampoco esa cosa de tener que participar sí o sí en esta atmósfera, ¿no? Sino, bueno, nos afectará en la medida en que también queramos que nos afecte, en el sentido de que al final nuestra vida es nuestra, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y vivir todo esto desde la templanza, ¿no? Luego también está el tema, por ejemplo, de Marte en Escorpio, que acaba de salir de la cuadratura de Plutón y está en trígono a Saturno. Yo creo que esto tiene que ver con un compromiso muy fuerte por sostener a largo plazo un conflicto que se desencadenó recientemente. Entonces, aquí estamos viendo también tal vez una incrustación del rencor y una promesa de liberar ese rencor cuando sea el momento adecuado. Es como si se guardara para después esa ira o ese rencor en base a una estrategia en la que es conveniente esperar, donde hay una especie de tensión que podríamos describir también como una calma antes de la tormenta, ¿no? Entonces, es un clima muy delicado, es un clima en donde hay muchas tensiones y muchas teclas que si se aprietan puede ser algo mayor, ¿no? Pero no tenemos por qué apretarlas, no tenemos por qué desencadenar o liberar esa tensión necesariamente, ¿no? Es un momento en el que hay un potencial muy delicado, ¿no? Pero también hay un potencial de resolución más o menos pacífica de todo esto, ¿no?
También tenemos a Urano, Plutón y Neptuno en un gran sextil, es decir, en este momento también hay una apreciación por la calma, por la paz, por el entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver pues hacia dónde van las cosas, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Urano en quincuncio, en aspecto más o menos secundario a las luminarias eclipsadas. Entonces creo que también hay algo que posiblemente no estemos teniendo en cuenta todavía. Como os decía, es un eclipse que también tiene como un punto ciego. Las cosas se sienten muy delicadas en este momento, pero también hay posiblemente factores que no estamos teniendo en cuenta y que pueden también ser decisivos en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es un eclipse. Siento, si suena un poco agorero lo que estoy diciendo, ¿no? En realidad, Saturno en oposición a Venus, claro, hacer un post con Saturno en oposición a Venus, pues no iba a salir particularmente alegre, ¿no? Tiene un carácter serio, lo que os estoy diciendo. Espero que todo, pues, abogue finalmente hacia una resolución tranquila, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo. De todas formas, a nivel personal, pues también tenemos como más agencia de decisión, ¿no? Sobre todo es a nivel colectivo lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque a nivel colectivo no tenemos esa capacidad de decisión tan directa o no podemos gestionar las cosas de una forma tan inmediata. A nivel colectivo las cosas se suelen expresar de una forma más dura a veces, ¿no? A nivel personal siempre podemos intentar gestionar las cosas, ¿no? De alguna manera. Y bueno, es como más llevadero, ¿no? En principio. A nivel personal, lo que sí os diría también es pues que observéis vuestra zona Virgo, que es donde se encuentra Venus, ¿no? Especialmente, pues Venus está en el grado 5 de Virgo, entonces observad también qué hay en esa zona, ¿no? Porque si os toca algún punto personal o lo que fuera de la carta, o si está activando en particular alguna casa en la que identifiquéis también alguna intencionalidad, alguna motivación, pues también puede ayudaros a guiaros bastante ahí, ¿no? Es decir, que ahora mismo estaría naciendo un proceso en esa zona de nuestra carta donde cae el grado 21 de Libra, que está en conversación directa con esa zona de nuestra carta donde está el grado 5 de Virgo, ¿no? Entonces, pensad también cuál podría ser la relación entre ambas zonas, ¿no? Y también cuáles son las fronteras que habitualmente hubierais puesto a esas áreas que ahora puedan sentirse un tanto obsoletas, ¿no? ¿Qué tipo de asuntos habíais asumido en esas zonas que ahora parecen abrirse tal vez a otras posibilidades, ¿no? Sí, eso es lo que tendría que comentaros, ¿no? Obviamente podríamos hablar de muchas cosas más sobre este eclipse que es interesantísimo y bien complejo, pero bueno, yo me quedaría sobre todo, ¿no? Con esta idea de que es un eclipse de Sol sobre el nodo sur en cuadratura a Plutón. Eso yo diría que es lo más destacado, regido por Venus en oposición a Saturno. Son todos aspectos, duros, secos, ¿no? Y bueno, pues son un tanto también de ligazón a lo social, de ligazón a lo colectivo, ¿no? Entonces también hay una sensación algo drástica de destino que está en el aire, ¿no? Y de estar un poco a expensas también de ese mundo de ahí fuera, ¿no? Así que bueno, espero que todo vaya fenomenal, espero que viváis este eclipse y los días anteriores con serenidad, porque también se puede sentir un poco extraño, ¿no? Los días previos al eclipse. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Como siempre, muchas gracias por escucharme, chichis. Un abrazo grande. Hasta luego.